Buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Bayardo. Quisiera compartir con ustedes un pequeño pensamiento en estos tiempos difíciles. Yo sé que la sociedad en la cual vivimos, muchas de las personas están desesperadas, están en angustia, muchos están por perder sus trabajos. No sabemos realmente la magnitud de lo que este problema va a ocasionar económicamente en medio de nuestra sociedad, aún en medio de nuestras familias en la iglesia. Pero quiero recordarles que específicamente en estos tiempos son en los cuales nuestra fe debe estar depositada en Dios. Quisiera compartir algo que leímos la semana pasada en nuestra lectura cronológica de la Biblia. Y se encuentra la historia de Israel cuando pasa por el desierto. El desierto es un lugar donde la comida es escasa, donde obviamente todo lo que ellos tenían en Egipto y los recursos no los tienen, los han perdido totalmente. Y están en una situación de desesperación también y claman a Dios porque tienen hambre, no tienen nada que comer. Y en este relato Moisés les está recordando ese tiempo. Y quiero que veamos dos puntos rápidamente. El primero es de que hay algo más que alimenta nuestro cuerpo terrenal que simplemente la comida física. Quiero decirles que muchas veces tenemos mucho problema en poder relacionar las cosas espirituales con las físicas. Y separamos los elementos espirituales que ayudan a nuestra alma, a nuestro espíritu, pero muchas veces los desconectamos. La palabra de Dios dice que Jesús, cuando estuvo en el desierto por 40 días sin comer, fue tentado por Satanás. Cuando Satanás le dice, convierte esas piedras en pan, Jesús le responde con la palabra de Dios diciendo, no solamente con pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es una realidad que muchas veces no podemos entender. Recordemos una cosa, que fue con la palabra de Dios que las cosas fueron creadas, y es por el poder de sus palabras que todas las cosas se sostienen. Eso quiere decir que las cosas físicas, las cosas tangibles que podemos ver el día de hoy, no solamente fueron creadas por Dios, pero se sostienen por el poder de su palabra. Igualmente, nuestra vida física puede ser sostenida por el poder de la palabra de Dios. Hay un milagro muy importante que pasamos por alto muchas veces, y es en la historia de Moisés, cuando él sube al monte Sinaí para estar con Dios por 40 días. La palabra de Dios dice que él no comió ni bebió agua por 40 días. Y eso científicamente es algo imposible. Ningún ser humano físicamente puede sobrevivir sin alimento y sin agua por 40 días. Pero no solamente fue una vez. Moisés, después de bajar del monte cuando el pueblo estaba haciendo su fiesta con sus ídolos, inmediatamente después volvió por otros 40 días sin comer y sin beber, y estuvo en la presencia de Dios recibiendo de su palabra, y no murió. Estamos hablando de 80 días sin comer y sin beber. Aquí en Moisés recuerda este principio espiritual tan importante, y lo vemos en el versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio. Moisés le recuerda al pueblo, dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Quiero, hermanos, decirles que ese tiempo, aun si hay escasez, tenemos algo sobrenatural, el poder de Dios con nosotros, y ese poder está en su palabra. No quiero decir que no se preocupe por los alimentos. Claro, hay que darle de comer a nuestros hijos, hay que ir y hacer línea en los supermercados para poder obtener lo que necesitamos comer, pero no se olvide que lo más importante, y que es algo sobrenatural, es que la palabra de Dios puede sostener su vida. Número 2, en medio de la escasez, Dios se encarga de su pueblo en una manera sobrenatural, y lo sigue diciendo ahí mismo en el siguiente versículo. Dice, en todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Y quiero, hermanos, una vez más decir, Dios se encarga de nosotros. Él es el buen pastor, Él conoce nuestras necesidades, y Él puede actuar de una forma sobrenatural si tú pones tu confianza en Él y no en las cosas materiales.
Aún si tuvieras tú en tu hogar, en un cuarto donde está lleno de cosas para prepararte para estos tiempos, si tú pones tu confianza en esas cosas materiales, eso se puede ir o desaparecer en un segundo. No confíes en las cosas materiales, claro, sé prudente, prepárate, pero tu confianza debe estar puesta en Dios, que actúa sobrenatural a favor de su pueblo. Es increíble que por 40 años esa ropa no se gastó, esas sandalias no se gastaron, no tuvieron que ponerse o comprar nueva ropa, y ese solo es el poder de Dios. Para finalizar, quiero recordarle lo que dice Mateo 6, versículo 31 al 32. Dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y principalmente lo que dice el versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Nada más recordarles, hermanos, que este tiempo es una oportunidad para poder bendecir a otros que están en preocupación, sin esperanza, angustiados, que no saben qué hacer. Y si nosotros nos enfocamos en hacer el trabajo del reino y poder aún ayudar a aquellos que no tienen, Dios se va a encargar de nosotros. Así que no se preocupe, yo sé que los tiempos son difíciles, pero la palabra de Dios nos enseña de que más que las cosas materiales tenemos el poder de la palabra que puede sostenernos, y así como lo hizo Moisés, hasta 80 días sin comer y sin beber. Pero Él se preocupa y conoce nuestras necesidades. No quiere decir que le va a dejar a usted sin comer por 80 días. Pero lo que dice la palabra de Dios es: enfócate en Dios, cumple su plan, haz y vela por su justicia, ayuda a aquellos que están en necesidad, comparte del reino, comparte la esperanza que es Cristo, y Él se va a encargar de ti y de todas tus necesidades. Que Dios les bendiga.